Hay un edificio que ha estado ahí, en tu pantalla, durante 20 años. Las mismas escaleras, los mismos gritos del segundo piso, la misma risa grabada que sonaba en la sala de tu casa cuando eras niño y que sigue sonando hoy, como si ese lugar existiera fuera del tiempo, ajeno a todo lo que te pasó a ti mientras crecías viéndolo. Pero ese edificio no es inmortal, y las personas que lo habitaron, tampoco. Hay un secreto dentro de este video que la mayoría de quienes crecieron con Vecinos no conoce. Uno de los actores de ese elenco murió de una forma que jamás se explicó completamente, y que la propia televisión mexicana prefirió dejar pasar en silencio. No fue una enfermedad, no fue la vejez, fue algo que ocurrió una madrugada, lejos de las cámaras, y que hasta hoy sigue sin una respuesta que convenza a quienes más lo querían. Ese nombre lo vas a reconocer en el momento exacto en que lo digamos, y cuando lo hagamos, vas a entender por qué este canal decidió guardarlo hasta el final. Antes de llegar ahí, vamos a recorrer ese edificio piso por piso, los rostros que lo construyeron, las historias que la fama nunca dejó ver del todo. Si Vecinos fue parte de las tardes de tu infancia, quédate. Únete a la comunidad que todavía recuerda cada rincón de ese lugar. Suscríbete y dale like ahora. El final de este video es épico y va a doler. Ignacio López Tarso. ¿Cuántos actores en la historia de la televisión mexicana pueden decir que seguían trabajando a los 97 años? La respuesta, prácticamente, es una sola persona. Ignacio López Tarso llegó a Vecinos siendo ya una leyenda absoluta del cine y el teatro mexicano. Décadas antes de ponerse en la piel de Don Lorenzo, el abuelo coqueto de Benito había protagonizado películas que hoy se estudian en escuelas de cine de todo el mundo. Trabajó con los directores que definieron la época de oro del cine mexicano. Una de sus películas fue la primera producción mexicana en competir formalmente por el Oscar a Mejor Película Extranjera, un hito que ningún otro actor de su generación puede reclamar de la misma manera. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el máximo reconocimiento que el Estado mexicano entrega a un artista, y acumuló décadas de temporadas de teatro que llenaron foros en Ciudad de México cuando él ya tenía edad de haberse retirado 2 o 3 veces. Y con toda esa trayectoria detrás, aceptó un papel secundario en una comedia de departamentos, para una generación que probablemente jamás había visto una sola de sus películas de los años 50. Ahí está la primera pista de quién era realmente Ignacio López Tarso, un hombre que nunca trabajó por vanidad ni por necesidad económica. Trabajaba porque no concebía su vida sin actuar. En Vecinos, Don Lorenzo era el abuelo que llegaba a visitar a su nieto y terminaba coqueteando con cualquier vecina que se le pusiera enfrente. Un papel ligero, casi anecdótico frente a su currículum. Pero el público conectó con él de una forma que sorprendió incluso a la producción. Las nuevas generaciones, esas que jamás habían escuchado hablar de sus películas clásicas, empezaron a reconocerlo por Don Lorenzo antes que por nada de lo anterior. Compañeros de elenco mucho más jóvenes que él contaron después que Ignacio López Tarso llegaba al foro antes que nadie, con el diálogo ya memorizado, y que jamás toleró que alguien tratara su edad como una excusa para bajar el nivel de exigencia. A los 97 años, seguía yendo al foro. Seguía ensayando, seguía exigiéndose la misma disciplina que le exigió a su cuerpo durante casi 8 décadas de carrera ininterrumpida. El 11 de marzo de 2023, Ignacio López Tarso murió a los 98 años. La causa fue una pulmonía que su cuerpo, después de tanto tiempo, ya no pudo resistir. La noticia recorrió México entero en minutos. Actores de generaciones completamente distintas, algunos que ni siquiera habían coincidido con él en un foro, se pronunciaron para hablar de lo que representaba, no solo como actor, sino como prueba de que la edad no tiene por qué apagar a nadie que de verdad ame lo que hace. Vecinos transmitió sus últimas escenas grabadas cuando él ya no estaba. El público que lo vio esa semana en pantalla no sabía que se estaba despidiendo de él en tiempo real. ¿Sabías que Ignacio López Tarso
¿Seguía trabajando activamente a los 97 años? ¿O pensabas que su carrera se había apagado décadas atrás? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer recuerdo de él en pantalla. María Rubio. Hay un dato que la mayoría de quienes vieron Vecinos jamás relacionaron con lo que estaban viendo. La señora que le avisó a los vecinos que el edificio se vendía era, en realidad, la villana más temida de la historia de la televisión mexicana. María Rubio construyó su nombre interpretando a Catalina Krill en Cuna de Lobos, uno de los personajes más recordados y más odiados de la telenovela latinoamericana. Un ojo de vidrio, una frialdad calculada y una crueldad que mantuvo en vilo a México entero durante meses, con capítulos que la gente organizaba su día para no perderse. Décadas después de esa telenovela, la gente seguía deteniéndola en la calle para decirle, medio en broma, medio en serio, que le tenía miedo. En algunos casos, ni siquiera era broma del todo. Y entonces llegó a Vecinos como Doña Zoco, la dueña del edificio. Un personaje breve, sin maldad, sin manipulación, sin nada del arsenal que la había hecho inolvidable como villana. Solo una señora común anunciando que el edificio cambiaba de dueño y que los vecinos tendrían que desalojar. La pregunta que muchos actores de su generación se hicieron en privado fue por qué alguien con esa trayectoria aceptaba un papel tan menor, en una comedia ligera, tan lejos del prestigio de la telenovela dramática que la había hecho famosa. La respuesta, según quienes trabajaron con ella, tenía que ver con algo simple. Disfrutaba actuar, y no necesitaba que cada papel fuera protagónico para sentirse realizada como actriz. María Rubio venía de una formación actoral sólida, forjada en el teatro mucho antes de convertirse en un nombre reconocido en la televisión. Esa base fue la que le permitió pasar, sin esfuerzo aparente, de una villana milimétricamente calculada a una vecina cualquiera sin que el público sintiera ningún truco actoral de por medio. Para los espectadores que sí reconocían las dos caras, ver a Catalina Krill bromeando en un pasillo de departamentos se convertía en un chiste involuntario que la propia serie nunca explotó del todo. En sus últimos años, María Rubio arrastraba un enfisema pulmonar que fue deteriorando poco a poco su salud, aunque evitó hablar públicamente de su enfermedad mientras pudo seguir trabajando frente a las cámaras. Compañeros del medio recordaron después que jamás usó su condición como excusa ni pidió tratos especiales en los rodajes. María Rubio falleció el 1 de marzo de 2018, a los 83 años, en su casa de Ciudad de México, a causa de ese enfisema que llevaba tiempo arrastrando. La noticia de su muerte reactivó, una vez más, todas las escenas de Catalina Krill que México llevaba 30 años repitiendo en la memoria colectiva. Los homenajes hablaron sobre todo de la villana. Muy pocos hablaron de la señora amable de Vecinos, que fue de las últimas cosas que hizo frente a una cámara antes de irse. ¿Reconociste a María Rubio en Vecinos como Doña Zoco? ¿O tuviste que investigarlo después para darte cuenta de que era la misma actriz de Catalina Krill? Déjame en los comentarios cuál de sus dos caras te dio más miedo. Ricardo de Pascual. Hay un actor en este video que apareció en 3 programas que probablemente marcaron tu infancia, sin que jamás relacionaras los 3 nombres con la misma cara. Ricardo de Pascual fue el señor Calvillo y el señor Hurtado en El Chavo del Ocho. Fue Don Mugrovich, jefe del Ecoloco, en Odisea Burbujas, uno de los programas infantiles más queridos de la televisión mexicana de los años 70 y 80. También fue Panfleto Pocapaja, el espantapájaros de El Tesoro del Saber. Y décadas después, en Vecinos, siguió apareciendo con nuevos personajes para una audiencia que ya ni siquiera sabía que ese señor había compartido escenas con Chespirito. Más de 60 años de carrera, teatro, cine, televisión infantil, comedia de departamentos. Un actor que jamás fue la cara principal de nada, pero que estuvo presente en absolutamente todo lo que viste de niño sin que tú lo supieras. Además de esos 3 programas, participó en telenovelas como El Privilegio de Amar y Mañana es para siempre, y siguió sumando proyectos incluso en sus últimos años de vida,
cuando la mayoría de sus contemporáneos ya llevaban décadas retirados. En sus últimos años, Ricardo de Pascual enfrentó una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, agravada por secuelas de tabaquismo y de una infección de COVID-19, que lo obligó a depender de oxígeno de forma permanente. Un médico llegó a desahuciarlo formalmente. Eso ocurrió 5 años antes de su muerte real. Y en esos 5 años que, según ese diagnóstico, no debía tener, Ricardo de Pascual siguió trabajando. Siguió actuando con el tanque de oxígeno a un lado del foro, sin ocultarlo ante las cámaras. En una de sus últimas entrevistas públicas, ya visiblemente enfermo, dijo una frase que sus colegas repitieron después en cada homenaje: "Mi única droga es el teatro". Su vida personal también tuvo un giro que sorprendió al medio artístico mexicano. Se casó con Marta, una mujer 32 años menor que él, exreligiosa antes de conocerlo. Una historia de amor tardía que él mismo contó públicamente con el mismo orgullo con el que hablaba de su carrera de 6 décadas. Ricardo de Pascual murió el 21 de abril de 2026. Hasta el día de hoy, la causa oficial de su fallecimiento no se ha revelado. Lo que sí se sabe es que, apenas meses antes, seguía apareciendo en producciones nuevas, negándose por completo a la idea del retiro. ¿Reconociste a Ricardo de Pascual por El Chavo del Ocho, por Odisea Burbujas, o apenas te estás enterando en este momento de que las 3 caras de tu infancia eran la misma persona? Cuéntame en los comentarios cuál de sus personajes recuerdas mejor. Raúl Padilla, Chóforo. Antes de ser Don Melitón, el recolector de basura de Vecinos, este actor ya era una leyenda de la comedia mexicana, por una razón muy específica. Fue el compañero de pantalla de Cantinflas. Raúl Padilla, conocido en el medio como Chóforo, construyó buena parte de su carrera al lado de Mario Moreno Cantinflas, en varias producciones de cine de los años 60 y 70. Ser el contrapunto cómico del actor más importante de la historia del cine mexicano no era un papel menor. Exigía un timing exacto, una capacidad de reacción inmediata y la disciplina de saber cuándo ceder el protagonismo sin desaparecer de la escena, algo que muy pocos comediantes de esa generación lograron sostener durante tanto tiempo. Décadas después de esas películas, Chóforo llegó a Vecinos ya como un actor veterano, respetado por generaciones de comediantes que habían crecido viéndolo trabajar. Ahí interpretó a Don Melitón, el recolector de basura del edificio, un personaje pensado para sacar carcajadas fáciles, pero que él llenó con la misma precisión cómica que había aprendido junto a Cantinflas años atrás. Su participación en la serie quedó grabada varios años antes de que se difundiera al aire, algo común en producciones de larga duración que acumulan material y lo van estrenando por temporadas. Para cuando el público lo vio como Don Melitón en pantalla, Chóforo ya llevaba una vida entera dedicada a la comedia física, ese tipo de actuación que depende de milésimas de segundo y que muy pocos actores dominan con la naturalidad que él tenía. El 24 de abril de 2013, Raúl Padilla murió a los 73 años a causa de un infarto fulminante. Ocurrió de forma repentina, sin el desgaste prolongado que sufrieron otros actores de este video. Un día estaba activo, trabajando, haciendo reír a la gente. Al siguiente, ya no estaba. Su muerte dejó un vacío particular dentro del gremio de comediantes veteranos mexicanos. Era de los últimos que podía contar, de primera mano, cómo se construía una escena cómica al lado de Cantinflas, con todo el rigor técnico que eso implicaba detrás de cámaras. Con él, se fue una generación entera de oficio que ya nadie más puede transmitir de la misma manera, y que las nuevas generaciones de comediantes mexicanos solo conocen por referencia, no por haberlo vivido. ¿Sabías que el recolector de basura de Vecinos había sido compañero de pantalla de Cantinflas en la vida real? Cuéntame en los comentarios si conocías esa parte de su carrera antes de este video. Polo Ortín. Hay un detalle de este actor que nadie que vio Vecinos ha olvidado, y no tiene que ver con ningún diálogo. Se trata de un oso de peluche. Polo Ortín interpretó a Don Roque Balboa,
un excombatiente que jamás se separaba de su oso de peluche llamado Rambo. Un objeto que, en teoría, no debería significar nada en una comedia de departamentos, pero que terminó siendo uno de los elementos más queridos y más comentados de toda la serie. El contraste entre un hombre curtido por la vida militar y su apego absoluto a un peluche infantil se convirtió en una de las imágenes más entrañables del programa, y en un chiste recurrente que el público esperaba cada temporada. Polo Ortín ya era un actor con carrera consolidada en cine y televisión cuando llegó a Vecinos. Su presencia en el elenco aportaba la clase de carisma que solo dan décadas de oficio. Sabía exactamente cuándo hacer reír y cuándo darle a un personaje una capa de ternura genuina, sin que ninguna de las dos cosas se sintiera forzada frente a cámara. El 16 de agosto de 2016, Polo Ortín murió a los 80 años a causa de un infarto. La noticia lo tomó a él y a buena parte del elenco en plena actividad. No había señales previas de que su salud estuviera en riesgo inmediato, lo que hizo que la noticia golpeara con más fuerza dentro de la producción. Generó una ola de mensajes de cariño entre sus excompañeros de elenco, muchos de los cuales coincidieron en algo. Don Roque, con su oso Rambo bajo el brazo, se había convertido en parte de la memoria sentimental de toda una generación de espectadores que creció viendo el programa en familia. En su honor, la producción de Vecinos mantuvo vivo el recuerdo de Rambo en distintos homenajes dentro de la serie en los años siguientes, un gesto poco común que confirma cuánto llegó a importar ese personaje dentro y fuera de cámaras. ¿Recuerdas al oso Rambo de Don Roque? ¿O tuviste que buscar la imagen para que te regresara el recuerdo completo? Déjame en los comentarios qué otro objeto de un personaje de televisión se te quedó grabado así de fuerte. Xavier Ortiz. Este caso es distinto a todos los anteriores y merece contarse con cuidado. Xavier Ortiz fue parte del elenco original de Garibaldi, uno de los grupos pop más exitosos de México en los años 90, con giras que llenaron escenarios en varios países de habla hispana. Antes de sus apariciones como actor invitado en Vecinos, ya cargaba con la fama de haber sido parte de un fenómeno musical que definió la música pop mexicana de esa década para toda una generación. Después de Garibaldi, Xavier Ortiz continuó su carrera en la actuación, buscando un espacio propio fuera de la sombra del grupo que lo había hecho conocido. Sus apariciones en Vecinos formaron parte de ese intento por sostener una carrera individual dentro de una industria que no siempre facilita ese tránsito a sus exintegrantes de grupos musicales. Xavier Ortiz falleció el 7 de septiembre de 2020, a causa de un suicidio. Es un dato que este canal no suaviza ni oculta, porque hacerlo sería faltarle el respeto a lo que realmente vivió. Lo que sí evitamos, por responsabilidad hacia quien esté pasando por algo similar, son los detalles del método. Su muerte reabrió, dentro de la industria del entretenimiento mexicano, una conversación que rara vez se sostiene en público. La salud mental de artistas que, después de haber vivido la fama masiva de un grupo o un programa exitoso, deben reconstruir una carrera y una identidad propia lejos de los reflectores que alguna vez los llenaron por completo. Si tú o alguien cercano está pasando por un momento así, no estás solo. Hay líneas de ayuda disponibles en México a cualquier hora del día, y pedir ayuda nunca es una muestra de debilidad. ¿Sabías que uno de los integrantes originales de Garibaldi había formado parte del elenco de Vecinos? Cuéntame en los comentarios si seguiste su carrera después de la música. Aarón Hernán. ¿Qué le pasa a un actor que dedicó parte de su vida a proteger los derechos de otros actores cuando le llega el momento de necesitar esa misma protección? Aarón Hernán no era un actor cualquiera dentro del gremio. Fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores de México entre 1998 y 2002, la organización encargada, entre otras cosas, de velar por el bienestar de los actores mexicanos en su vejez. Antes de eso, construyó una carrera de décadas en cine, teatro y televisión.
Debutó en la telenovela La Mentira en 1965. Trabajó junto a nombres como Enrique Lizalde y Fanny Cano, y años después interpretó a don Porfirio Betancourt en Sortilegio, una de las telenovelas más vistas de su generación. En Vecinos apareció como el licenciado Escamilla, un personaje breve que la mayoría del público jamás conectó con el resto de su trayectoria. En sus últimos años, Aarón Hernán vivía en la casa del actor, un asilo pensado precisamente para actores de la tercera edad que se quedan sin familiares que puedan cuidarlos. El mismo circuito de apoyo gremial que él ayudó a sostener durante años, desde su cargo en la ANDA, terminó siendo el lugar donde pasó el final de su vida. En abril de 2020, sufrió una caída dentro de esa residencia que le provocó una fractura de fémur. Fue operado. Y mientras se recuperaba de esa cirugía, con el cuerpo debilitado por la intervención y por la edad, el 26 de abril de 2020, Aarón Hernán murió a los 89 años, a causa de un infarto. La Asociación Nacional de Intérpretes fue la encargada de confirmar oficialmente la noticia, un gesto casi simbólico, considerando el cargo que él mismo había ocupado años atrás dentro de la organización hermana. Erika Buenfil, quien había trabajado con él años atrás en la telenovela Marisol, lo despidió públicamente recordando su generosidad como compañero de set. Otros actores más jóvenes reconocieron, con cierta incomodidad, que ni siquiera sabían que el hombre detrás del licenciado Escamilla de Vecinos había ocupado un cargo tan importante dentro del Sindicato de Actores Mexicano. ¿Sabías que Aarón Hernán había sido secretario general de la ANDA antes de pasar sus últimos años en una residencia para actores sin apoyo familiar? Cuéntame en los comentarios si conocías su trabajo dentro del Sindicato de Actores. Héctor Ortega. Hay un misterio pequeño alrededor de este actor que, a diferencia de casi todos los demás nombres de este video, nunca se resolvió públicamente. Nadie, hasta hoy, ha explicado de qué murió. Héctor Ortega interpretó a don Severiano en Vecinos, uno de los pretendientes de Silvia, pero su trayectoria real iba muchísimo más allá de esa comedia de departamentos. Fue primer actor, director y guionista, ganador de 2 premios Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano, por las películas Mariana, Mariana y El Águila Descalza. Trabajó en producciones tan distintas entre sí como Santa Sangre, la película de culto dirigida por Alejandro Jodorowsky, y series populares de comedia como Vecinos. Dirigió a figuras como Manuel el Loco Valdés y Héctor Lechuga en montajes de teatro que se recuerdan hasta hoy dentro del gremio actoral mexicano, y fue co-guionista, junto a Alfonso Arau, de una de las películas más celebradas del cine mexicano de los años 60. Hay un dato que muy pocos espectadores conectan con él. Su hijo, Damián Ortega, es uno de los artistas plásticos contemporáneos mexicanos más reconocidos internacionalmente, con obra exhibida en museos de varios continentes. El talento, de una forma u otra, se quedó en la familia, aunque tomó caminos completamente distintos. Dentro del gremio se le conocía con el título de primer actor, una distinción que en México no se entrega por antigüedad, sino por reconocimiento genuino de los propios colegas hacia una trayectoria excepcional. Héctor Ortega murió el 3 de junio de 2020, a los 81 años. Hasta el día de hoy, ni la Asociación Nacional de Intérpretes ni su familia han revelado públicamente la causa de su muerte. Sus colegas hablaron de su carisma, de su profesionalismo, de décadas de amistad dentro del medio. El actor Mauricio Herrera, que lo llamó mi hermano de hace 67 años, al despedirlo, resumió en esa frase el tipo de vínculo que Héctor Ortega dejaba detrás. Pero sobre cómo murió, el silencio se mantuvo, y ninguna nota posterior logró aclararlo. ¿Por qué crees que, a diferencia de la mayoría de los casos de este video, la causa de muerte de Héctor Ortega nunca se hizo pública? Déjame tu teoría en los comentarios. Alejandra Meyer. Antes de aparecer en Vecinos, esta actriz ya era una cara familiar para cualquiera que hubiera visto comedia mexicana clásica en televisión.
Alejandra Meyer trabajó junto a Jorge Ortiz de Pinedo en Doctor Cándido Pérez, uno de los programas de comedia más vistos de su época en la televisión mexicana. También participó en telenovelas como Marisol y Vivo por Elena. En 2006, llegó a Vecinos para interpretar a Doña Caridad, la administradora del edificio, un personaje que interactuaba constantemente con Germán, el conserje, y que se ganó al público en poco tiempo pese a su breve permanencia en la serie. Aunque su paso por Vecinos duró apenas una temporada, Doña Caridad se ganó un espacio propio dentro de la memoria de los seguidores del programa, en buena medida gracias a la química que Alejandra Meyer construyó con el personaje de Germán en muy pocos episodios compartidos. Un año después de su aparición en el programa, el 7 de noviembre de 2007, Alejandra Meyer falleció a los 69 años a causa de un carcinoma renal. Su paso por Vecinos terminó siendo, sin que nadie lo supiera en ese momento, una de las últimas cosas que hizo frente a una cámara antes de irse. ¿La recuerdas como Doña Caridad o te suena más por su trabajo en Doctor Cándido Pérez? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer contacto con ella. Sammy Pérez. Este actor apenas tuvo apariciones especiales en la primera temporada de Vecinos, pero su cercanía real con el creador del programa fue mucho más profunda de lo que el público llegó a ver en pantalla. Sammy Pérez era amigo personal de Eugenio Derbez desde antes de que Vecinos siquiera existiera como proyecto. Esa amistad fue lo que lo llevó a formar parte del elenco en sus primeros episodios, en un momento en el que el programa todavía intentaba encontrar su identidad frente al público mexicano y no era, ni de lejos, el éxito que terminaría siendo con los años. El 30 de julio de 2021, Sammy Pérez falleció tras haber sido hospitalizado por complicaciones derivadas del COVID-19. Su muerte llegó en plena pandemia, en un momento en el que la industria del entretenimiento mexicano perdía a varias figuras casi al mismo ritmo con el que las noticias reportaban las cifras oficiales del país, y en el que gran parte de esas pérdidas pasaban casi desapercibidas frente a la magnitud de la crisis sanitaria general. Su nombre, a diferencia de otros actores de este video, nunca tuvo una cobertura mediática extensa, algo que sus seguidores más fieles siguen señalando como una deuda pendiente. Eugenio Derbez, según compartieron después distintos medios, guardó luto por la pérdida de un amigo que había estado presente incluso antes de que Vecinos se convirtiera en el éxito que es hoy, cuando el proyecto todavía dependía de la confianza de un puñado de personas cercanas a él. ¿Sabías que uno de los primeros actores de Vecinos era amigo personal de Eugenio Derbez desde antes del programa? Cuéntame en los comentarios si recuerdas sus apariciones en la primera temporada. Octavio Ocaña. Y llegamos al caso que la mitad de las personas que están viendo este video vinieron a buscar. Benito Rivers era el niño del edificio que soñaba con convertirse en actor de verdad. Con el tiempo, ese niño de ficción se convirtió exactamente en lo que su personaje quería ser: un actor activo, reconocido, con una carrera propia que ya no dependía únicamente de Vecinos para sostenerse, y que empezaba a diversificarse hacia otros proyectos de cine y televisión. Creció frente a las cámaras del mismo programa. El público lo vio pasar de niño a adolescente y de adolescente a hombre adulto dentro del mismo edificio ficticio durante más de 15 años. Pocas veces un actor mexicano ha tenido una relación tan larga y tan visible con el mismo personaje, algo que generó un vínculo emocional particular con la audiencia que lo vio crecer literalmente en pantalla. En 2021, Octavio Ocaña tenía planes de boda con su pareja, Nerea Godínez. Su carrera seguía en ascenso, con nuevos proyectos confirmados. Nada en su vida pública anunciaba lo que ocurriría en las siguientes semanas. La madrugada del 29 de octubre de 2021, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Octavio Ocaña murió a los 22 años tras recibir un disparo durante una persecución policial. La versión oficial inicial habló de un disparo accidental autoinfligido durante el intento de fuga. Esa versión, desde el primer momento, generó dudas dentro y fuera de México.
Peritajes independientes solicitados por la familia y por organizaciones especializadas señalaron inconsistencias en la reconstrucción oficial de los hechos, relacionadas con la trayectoria del disparo y con el comportamiento de los agentes que participaron en la persecución. Varios policías fueron señalados dentro de la investigación que se abrió por el caso, y algunos enfrentaron proceso penal por su actuación esa madrugada. Años después, el proceso judicial ha tenido avances parciales, pero la familia de Octavio Ocaña continúa exigiendo una versión completa y verificable de lo que ocurrió esa madrugada, y el caso sigue citándose en México como ejemplo de las dudas que genera la actuación policial en operativos de persecución. Han pasado años desde esa madrugada, y el nombre de Octavio Ocaña sigue apareciendo cada 29 de octubre en redes sociales, con miles de mensajes de fans que no han dejado de pedir justicia. Pocos casos de este tipo dentro del entretenimiento mexicano han mantenido esa vigencia año tras año sin perder fuerza. Eugenio Derbez, el creador de Vecinos, publicó un mensaje de despedida visiblemente afectado, en el que reconoció haberlo visto crecer prácticamente como a un hijo dentro de la producción. Nerea Godínez, su pareja, escribió unas palabras que se volvieron virales por el dolor que transmitían. La despedida de una mujer que, de un día para otro, dejó de tener con quién construir la vida que estaba planeando. Vecinos siguió al aire después de su muerte. El edificio ficticio siguió recibiendo nuevos vecinos, nuevas tramas, nuevas temporadas. Pero el niño que soñaba con ser actor y que había crecido frente a las cámaras durante más de una década para cumplir exactamente ese sueño, ya no estaba ahí para verlo. ¿Crees que la versión oficial sobre la muerte de Octavio Ocaña dice toda la verdad? ¿O crees que la familia tiene razón en seguir exigiendo respuestas? Deja tu opinión en los comentarios. Esta es una de las preguntas que más divide a quienes siguieron este caso de cerca. Un abuelo que trabajó hasta los 97 años sin pensar jamás en retirarse y que murió sin dejar de actuar ni una sola temporada. Un actor al que un médico desahució formalmente y que, aún así, siguió trabajando 5 años más con un tanque de oxígeno al lado del foro. Un ex cantante de un grupo pop que llenó estadios y que, años después, no encontró la forma de pedir ayuda a tiempo. Y un niño que creció frente a las cámaras, soñando con ser actor, y que murió sin que, hasta hoy, nadie le haya explicado a su familia exactamente qué pasó esa madrugada. Todos estos actores construyeron, sin saberlo, el mismo edificio que tú viste crecer en tu televisión durante 20 años. La industria del entretenimiento mexicano celebra a sus actores cuando están en pantalla, cuando generan rating y cuando llenan de risa las tardes de millones de familias. Pero cuando la cámara se apaga, cuando la salud falla o cuando la muerte llega de forma violenta, el silencio institucional suele ser la respuesta más común, y son casi siempre los propios compañeros de elenco, no la industria, quienes terminan sosteniendo la memoria de quien se fue. Vecinos sigue al aire, con nuevas temporadas y nuevos vecinos ocupando los departamentos de siempre. El edificio nunca deja de estar habitado. Las personas que le dieron vida, en cambio, se han ido despidiendo una por una, casi siempre en silencio. Si alguno de estos actores fue parte de tus tardes frente a la televisión, suscríbete ahora, porque hay más historias como estas que la industria prefiere que se olviden con el paso de los años. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.